Hola, ¿qué tal amigos de Poder de Lectura? ¿Cómo están? Espero que estén todos bien. El día de hoy me encuentro aquí con Edgardo Jiménez Romero. Es un escritor peruano que tiene un libro de cuentos llamado Viaje al Corazón, que lo pueden ver aquí. Este libro de cuentos se ambienta un poco más que todo en ciudades andinas del Perú y también en Lima, ya que él residió por muchos años en, por motivos de trabajo, recorría todo el Perú. Y el día de hoy vamos a conversar sobre su libro y más o menos cómo se fueron gestando cada uno de esos cuentos. Hola, Edgardo, ¿qué tal? ¿Qué Bienvenido. tal? Muchas ¿Cómo gracias. estás? En realidad, para mí es un gusto de estar en este espacio, sobre todo considerando que la cultura, valga la redundancia, no tiene muchos espacios y creo que donde se va abriendo es a través de los canales de YouTube, ¿no? Y las redes sociales. Así que muy agradecido por esa invitación, ¿no? Juan Pablo. Exactamente, sí. Claro, es muy cierto esto. Actualmente en la televisión hay muy poco espacio de difusión cultural, es por eso que muchos aprovechamos las plataformas digitales como canales de YouTube, Instagram o TikTok para difundir estos temas culturales. En tu libro es bueno, lo he leído, lo estaba leyendo que en su mayoría al día de hoy tiene más que todos cuentos ambientados en diferentes partes del Perú. Me doy con la sorpresa que muchos de ellos están ambientados en la ciudad de Lima, sin embargo otros están ambientados en lugares como Tarma o lugares de la sierra peruana. Por eso quería consultarte, tu infancia, ¿lo viviste aquí en Lima o en la sierra o en qué parte del Perú? ¿Y por qué ambientas tus cuentos en diferentes lugares de nuestro territorio peruano? Sí, bueno, mira, Juan Pablo, en realidad yo siempre he vivido en Lima, he tenido una época de más o menos unos 6 años que he vivido en la ciudad de Cusco con mi familia y he tenido la suerte de trabajar en el Ministerio de Agricultura, en, en una institución que me permitía viajar permanentemente a todo el país y por eso es que he podido recopilar historias, conocer personajes, me ha permitido también enriquecerme, ¿no? Personalmente, profesionalmente, a través de todo este recorrido, de conocer gente muy valiosa que siempre pues, quedan ahí y en el momento en que uno se pone a escribir, salen, ¿no? Como si fueran pues, unos demonios, unas musas, en fin. Sí, así es. Yo encuentro en tu libro, en la mayoría de tus cuentos, unos temas recurrentes, tópicos, podría decir, ¿no? De la cuentística que manejas, que entre ellos están el desamor, el apego al pasado, a cosas que ya no existen, ¿no? Pero sin embargo los personajes están viviendo en este pasado, ¿no? Cosas que ya no existen, que ya están atrás, ¿no? Y algunos sufren decepciones amorosas, otros están siempre vinculados a temas, a recuerdos nostálgicos o al pasado. ¿Por qué elegir estos temas? ¿Es algo personal o cómo así fue que elegiste esos temas de desamor? Bueno, en realidad, si uno se pone a revisar Viaje al Corazón, es un libro que está constituido por experiencias personales, ¿no? Que son prácticamente la raíz, la base para hacer toda esta narrativa, ¿no? Y yo creo que si uno se pone a analizar el Viaje al Corazón, hay un hilo conductor, ¿no? Que son las emociones, ¿no? Entonces, sobre eso se construye todo lo demás, ¿no? Y son las emociones las que tenemos. Puede haber amor, desamor, puede haber frustración, puede haber de repente ilusión, puede haber sueños rotos, ¿no? O puede haber también de repente personajes heroicos a su manera y tratan de sobresalir, ¿no? Entonces, Viaje al Corazón tiene eso, ¿no? Ahora, respecto a lo que estábamos hablando antes, el hecho de también de poder conocer todos estos personajes tiene que ver mucho con lo que yo siempre digo respecto a nuestro país, ¿no? Es necesario, creo que es necesario y es una obligación que tenemos todos de recorrer nuestro país, ¿no? O sea, si tenemos nosotros de repente alguna ilusión de viajar a algún sitio, ¿no? No privilegiemos, no El extranjero. privilegiemos el extranjero, porque nuestro país tiene lugares hermosos, bellos, donde no, nos pueden pasar cosas maravillosas y que después
nosotros las podemos contar, Más que ¿no? todo, para conocer la realidad peruana, entiendo que yo soy, por ejemplo, soy de Lima, tú también eres de Lima, ¿verdad? Sí. Para conocer la realidad peruana, para entender el sentido del país, todos sus problemas o esa realidad, es necesario conocer también el interior del país, ¿no? Por ejemplo, Julio Ramón Ribeiro, autor limeño, muy conocido y que hoy en día revalorizado, él nació en Lima, pero él inmediatamente en su juventud se fue a vivir a Europa. Es por eso que él, con sus recuerdos que él tenía de Lima, escribía sus cuentos. Sin embargo, al regresar a vivir al Perú, a Lima, en la década del 90, ya no podía escribir de Lima, de la nueva Lima, porque él no conocía esa nueva Lima. Él dijo, yo no conozco esta nueva ciudad, no podría escribir nada sobre esta nueva ciudad. Claro, pero el caso de Julio Ramón Ribeiro es un caso realmente, se puede decir, singular, ¿no? En cuanto a la narrativa peruana, en cuanto también a sus vivencias, ¿no? De acuerdo a este tipo de vivencias, es la que uno en un momento trata de plasmar, bueno, si existe la vocación, ¿no? Y existe el talento, ¿no? Entonces, en el caso de él, claro, él construye todo Su universo sobre narrativo. todo su universo, efectivamente, a través de esas vivencias de la ciudad natal, de su ciudad natal. En base, en base a recuerdos. Muchas veces él también estaba ensimismado, cuando vivió en Múnich no podía salir por motivos del clima, porque no sabía el idioma, no conocía el idioma, entonces él se encerró en su cuarto y en ese momento fue que empezó a escribir Crónicas de San Gabriel, una de Claro, su primera novela. y él queda interesado pues, de conocer la sierra, de conocer Tarma, de conocer el centro de nuestro país, y a eso apuntamos, ¿no? O sea, y por eso que hay uno de los cuentos que es filósofa, que habla sobre que el Perú es como una novia, ¿no? Tienes que conocerla para quererla, ¿no? Y eso, o sea, para conocer, para poder querer a nuestro país es necesario que podamos nosotros viajar y ver todas las circunstancias que nosotros pasamos, porque nosotros, si bien es cierto, vivimos en Lima, ¿no? Y estamos en su mayoría ajenos a la realidad de nuestro país, a lo que sucede en nuestro país, lo que sucede en otras regiones del país, y que ya hemos visto, esto ha tenido un gran impacto. ¿No? Yo leía una, una parte de un libro de Manuel Escorza, donde describe pues la indiferencia que tenía Lima frente a los problemas de las provincias, ¿no? Y cómo se comportaba, cómo nos comportábamos nosotros los limeños frente a situaciones que tenían que ver con otros departamentos que no considerábamos. Mucha dejadez, ¿no? Mucha dejadez. O sea, y eso mismo tú lo pones, lo ubicas hace 2 o 3 años, y hace 2 años y dice, pero ¿qué? ¿Está hablando de ahora? No. O sea, ¿qué quiere decir? Que nuestra realidad no ha cambiado. Indiferencia es la palabra, mucha indiferencia por parte de la gente de Lima hacia la gente del interior, por eso se habla de centralización. Sí, ¿no? Ahora, volviendo al libro, el primer cuento que yo leo es La cita, ¿no? Que me impacta, es la historia de un joven, de un adolescente de 18 años que conoce a una chica de 17 años, ¿no? Se conocen por casualidad en un parque. Después no, conocen en un parque, no, claro, voy a recomendar el libro, muy buenos cuentos, ¿ah? Viaja al corazón. Bueno, al final vamos a decir cómo lo pueden adquirir, pero entonces este adolescente conoce a la chica de 17 años, se conocen, parece que se gustan, y él la cita para la siguiente semana, pero finalmente en esta cita la chica nunca llega, y después de tantos años, parece que a los 80 años, ¿no? Se la vuelve a encontrar, y vuelve otra vez quedan para encontrarse, pero al final no se sabe si llega o no llega. Por eso yo te quería preguntar, ¿de dónde sale esta historia y si Fabiola al final llegó o no llegó? Bueno, mira, tú lo has dicho, es un cuento que tiene esa trama, ¿no? De un encuentro, creo que a muchos, yo he conversado también con muchos amigos y tienen cosas similares que les ha pasado, ¿no? Que acuerdan encontrarse con alguna persona en algún lugar y simple y sencillamente no sucede este encuentro, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hay detrás de eso a veces? Que pasan los años y tú no llegas a saberlo, ¿no? No llegas a conocer con certeza qué pasó para que no se dé ese encuentro, qué pasó para que esa cita no se dé, ¿no? Cuando todo, digamos, se orientaba a que iba a ser así, ¿no? Entonces,
la cita trata de tener una especie, o sea, dejar el final ahí. Pero es una historia verídica, real, o es una historia puramente fantasía. Obviamente, como cualquier escritor, nosotros nos basamos, o sea, lo que escribimos sobre alguna circunstancia, sobre algunas experiencias personales, ¿no? O sea, quizás no nos ha pasado con esa descripción. ¿Te pasó algo parecido entonces? Sí, puede haber. Dejaron plantado. Dejaron plantado. Sí, efectivamente, ¿no? Ahora, en el caso de Audiencia, de Luisa, también otro tema recurrente, el tema de la espera, el desamor. Es un joven, ¿no?, que conoce a una chica, pero finalmente dice que la chica se había ido de España, había viajado, la había abandonado y él la sigue esperando en esa audiencia, en esa cita que en general siempre tenían regularmente, me parece, ¿no? Entonces, a pesar que él sabe que la chica ya no está con él, se ha ido, él como que su mente la hace seguir esperándola, ¿no? Otra vez el desamor, temas recurrentes en sus cuentos. Ahí yo debo reconocer que en todo este tema de escribir el libro ha sido un proceso, ¿no? Entonces, si te das cuenta o de repente algo por ahí, en el momento que estaba escribiendo estos cuentos he tenido, por ejemplo, alguna influencia de la lectura de ese momento, quizás Osvaldo Reynoso, en algún momento, Gabriel García Márquez, ¿no? Y esa alusión que hay a la literatura, digamos, una presentación de un libro, y que el autor, el protagonista está esperando a la persona con la que ha quedado ahí y no llega, ¿no? Entonces, es también parte de las cosas que nos pueden ocurrir, ¿no? Y también, como te digo, parte de lo que uno en el momento estás, digamos, viviendo, uno y otro, también las lecturas que tiene que hacen pues que algunos recuerdos empiecen a aflorar y que te sirvan pues como un material, ¿no? Prácticamente que te dirija, que lo incluyas, que lo escribas, que lo narres, que lo tengas presente, ¿no? Y ese fue el caso de este cuento, ¿no? Otro tema importante también a resaltar, me he dado cuenta de la presencia femenina en varios de tus cuentos, ¿no? La presencia de la mujer. Entonces, sé que trabajaste mucho tiempo como periodista en el Ministerio de Agricultura. Hay un cuento que evoca quizás tu experiencia. No sé si Rebeca fue amiga tuya, fue una persona muy cercana, este personaje llamado Rebeca. Bueno, no necesariamente, pero sí, filósofa. Ha habido en filósofa, ¿no? Claro, en filósofa ha habido, en ese caso yo creo que... ¿Quién fue Rebeca? Mucho con algo que me contó un amigo, ¿no? Un ingeniero, no puede decir, ¿no? Pero en una de mis visitas me contó algo que le pasó y él estaba muy triste realmente porque esta persona, él la quería mucho, ¿no? Y era una persona un poco extraña, le gustaba siempre decir cosas que no eran las usuales que es una chica, entonces por eso él se refería a ella como la filósofa, ¿no? Entonces... No, o sea, Rebeca no era amiga tuya. No era amiga, pero era amiga de un... ¿Pero era periodista? Sí, eso sí. El cuento dice que era periodista. Claro. Una presencia fuerte también de personajes femeninos en sus relatos. Hay otro también en La Traición. Sí, es un niño de 11 años se enamora de su profesora. ¿Cómo es esto? ¿Te pasó esa experiencia? Bueno, el tema era poner como ejemplo, yo creo que ¿quién no se ha enamorado de su profesora? A los 11 años. No, o sea, creo que todos se ilusionan con su maestra. Precoz, ¿no? Precoz. Sí, y entonces este cuento tiene mucha ternura, ¿no? Escribir lo que siente un niño no es fácil, ¿no? Yo recuerdo que en esa época estaba leyendo Un mundo para Julius, de Alfredo Bryce Echenique, y a mí me impactó mucho, ¿no? Y creo que en un momento busqué en mis recuerdos algo que me contó también una amiga, ¿no? Precisamente maestra. Entonces, no necesariamente todos los cuentos tienen que ver con algo que te pasa, ¿no? Algo que alguien te cuenta y tú lo transforma y se imagina. Por ejemplo,
Por ejemplo, en el caso de Julio Ramón Ribeiro, Ribeiro le pedía a su hermano Juan Antonio, su hermano estaba en Lima, Ribeiro estaba en París, Ribeiro le pedía que le cuente por carta cosas que él veía, ¿no? Personajes que él veía en el barrio Miraflores, ¿no? No sé, cualquier personaje, ya sea minúsculo, por ejemplo, obreros, albañiles, no sé, empleadas domésticas, ¿no? Él le pedía que le cuente lo que él veía y esa historia se las trasladase. Y Ribeiro las ponía en un cuento. O sea, eran cosas que no, él no le pasaba a él, sino que él las escuchaba de oídas. Sí, eso es así, ¿no? Yo creo que tiene que ver también con el oficio de escribir. Eh, nosotros, como escritores, generalmente estamos más atentos, ¿no? O sea, creo que nuestros cinco sentidos están mucho más despiertos con la intención de que si alguien nos cuenta algo, o sea, no solamente es el hecho de que alguien nos está contando en ese momento, sino que ya de manera automática uno se está imaginando si de repente por ahí hay un cuento, algo que tú lo puedes escribir, algo que a alguien le puede interesar, y si a alguien le puede interesar, de repente le das algún matiz, le agregas algunas cosas para que sea, digamos, algo representativo para que uno se vea ahí y diga, ah, a mí también me ha pasado algo, ¿no? Similar. Exactamente. Ahora, miren, de todos los cuentos que comencé a leer aquí, los primeros eran cuentos muy cortos. Para los que todavía no leen el libro, lo recomiendo. Otra vez eran cuentos muy cortos de 2 páginas. Pero de todos esos, el primer cuento que me impactó, que me hizo reflexionar, fue el inicio. Es la historia de un personaje, un señor que trabajaba en el Ministerio de Agricultura, o no sé qué ministerio, no especifica No, qué. de defensa. No, claro, Ministerio de Defensa, sí. Fue Ministerio de Defensa. Entonces, este personaje ya entró muy joven, ¿no? Muy joven a trabajar, parece que a los 22 años, y pasaron 30 años y él seguía trabajando en ese ministerio. Pero él comenta que él no era reconocido cuando cumplió sus bodas de plata, o sea, 25 años trabajando en la administración pública. Él pensó que le iban a reconocer, le iban a hacer un agasajo, pero sin embargo todos lo miraban como si no hubiese pasado nada. Entonces, este personaje finalmente decide, también estaba enamorado de una chica, una mujer que le acepta una invitación a almorzar, pero cuando se entera que le pregunta si tiene otro ingreso, aparte de su sueldo, él le dice que no. Entonces esta mujer lo deja, se sienta, se aleja de él, incluso aparta su mesa, más al fondo, y finalmente renuncia, ¿no?, al cargo. Sí, bueno, ese puesto sobre todo... Disculpa, para terminar, no cuentes el final. No, solamente que decir que a mí me dejó un poco también reflexivo, porque hay momentos en que uno se siente cargado, creo, de lo que está haciendo y se pone a pensar si está en el buen camino, o quizás está equivocado, o quizás se equivocó, no sé, se equivocó de carrera. ¿Por qué motivos uno a veces no aguanta más y decide dejarlo todo y cambiar de rumbo? Sí, ese es, efectivamente, ese es el tema, ¿no? Por eso tiene el título del inicio, ¿no? Porque en verdad eso nos sucede a todos, ¿no? O sea, pensamos que de repente lo que estamos haciendo va a ser algo que vamos a hacer de manera permanente, pero llega un momento en que uno se cuestiona sobre las cosas y dice, no, pero yo quise hacer esto y no lo hice, ¿por qué no lo hice? ¿Será el momento adecuado para poder hacerlo? ¿Tengo todavía la oportunidad para hacerlo? ¿Tengo la opción todavía para iniciar algo nuevo actualmente? Entonces, es algo que también nosotros deberíamos preguntarnos, ¿no? Sobre lo que hacemos, sobre lo que hacen digamos, nuestros familiares, nuestros hermanos, nuestros hijos, ¿no? Si está bien eso, que de repente nosotros eh, bueno, queremos que de repente sea una continuación y a veces cometemos errores, ¿no? De decirle, mira, la profesión de nuestra familia ha sido esta, tu abuelo, Quieren que porque papá estudió eso, quieren que el hijo estudie lo mismo y el nieto lo mismo, cuando no, eso es algo que no tiene sentido. No tiene sentido, ¿no? Y a veces no nos preguntamos, ¿pero tú quieres? Entonces, sin embargo, esa pregunta de las oportunidades es un poco lo que trata de manifestar en el inicio, ¿no? Ahora, en este cuento del inicio, como digo, que me impactó, me dio bastante, lo vuelvo a repetir. ¿Alguna vez te sentiste como el personaje Martínez? O sea, ¿fuiste tú el personaje del cuento o se inspiró en otro, un tercero, un conocido o amigo? Claro, es una inspiración, pero sí hay algunas circunstancias, porque lo que es en sí la administración pública, la burocracia, tiene ya pues sus códigos, tiene sus cosas que
yo estoy seguro que quien lea el libro, ¿no? Que dicho sea de paso, lo pueden adquirir en la librería El Virrey. El Virrey, el centro de Lima. Miraflores. Y el Virrey, solamente en el Miraflores. El de Miraflores, después también en la librería La Popular de la Avenida Arellanes, en Lince, también está bueno, en internet lo pueden buscar en la librería elcaminante.com. ¿Dónde queda, bueno, para de repente algunos que nos están viendo no saben, ¿dónde queda Librería El Virrey de Miraflores, donde pueden ubicar el libro? Sí, está en Bolognesi, ¿no? Bolognesi, yo creo que con Google Maps pueden ubicarlo. Ahora, había otro Virrey en el centro de Lima, ahí no se encuentra el libro. No, ahorita está en el Virrey de Miraflores, ¿no? Y obviamente también como autor. Finalmente, al terminar el video, vamos a dejar acá, quizá en la descripción, los datos de acá de Edgardo, para que puedan adquirir mejor directamente el libro con él, ¿no? Porque quizá va a ser más fácil que lo adquieran directamente. Bueno, ahora, otro de los cuentos que me impactó también fue Momentos. Yo conozco el Castillo Rospigliosi, yo conozco el Centro Comercial Rizo, que lo denomina Risi, ¿no? En el cuento. ¿Es algo intencional cambiarle una letra del nombre? Sí, bueno, fue un juego de palabras. Como Ribeiro. Pero sí, sí, efectivamente, pero sí ha sucedido. Muchos conocen ese castillo y siempre se tejían historias alrededor del castillo de los Rospigliosi y nunca se supo cuáles eran ciertas, ¿no? Ahora, para contar un poco sobre el cuento, en qué se basa, Momentos, es una remembranza de la familia, ¿no? De la abuela, acá del autor. Entonces, esa abuela contaba muchas historias. Yo no sabía que, por ejemplo, que el Castillo Rospigliosi había sido levantado bajo un cementerio, no sé, había un cementerio antes, ¿no? Para los que no saben, el Castillo Rospigliosi está ubicado en Santa Beatriz, es un castillo muy antiguo, que actualmente es un local, está ocupado por la Fuerza Aérea del Perú, ¿no? Pero antes era un castillo que un millonario europeo mandó a construir. Todos conocen el Centro Comercial Rizo. En el Centro Comercial Rizo, ¿qué había antes? Una hacienda. Había una hacienda, ¿no? De la familia Rizo Patrón, una hacienda muy antigua, habían caballos, había un montón de cosas, ¿no? Era una hacienda de una familia pudiente, de mucho dinero. Entonces, todas estas cosas yo me las enteré por el cuento. Si no hubiera sido por el cuento, o sea, yo sabía que había una hacienda, pero en este cuento yo he podido ahondar en hechos históricos, ¿no? Por eso resalto la importancia de este relato en Momentos. Además que cuenta una historia familiar muy importante, ¿verdad? Sí, efectivamente, y sobre todo el hecho de que mi abuelo fue, creo que, uno de los pioneros como arquitecto de Lince, ¿no? O sea, prácticamente él había construido la mayoría de las casas alrededor de la Plaza de Armas, ¿no? Incluso había una casa, mejor dicho, hay todavía una casa al costado de la casa donde yo nací en Lince, que es prácticamente una copia en miniatura de mi casa, ¿no? O sea, porque digamos, el dueño de esa casa, él quería que mi abuelo hiciera la casa similar a la de él, pero bueno, en el caso de la casa paterna era más grande. Disculpe que te corte, ¿esa casa aún existe? ¿Todavía existe o ya ha sido demolida? Aún existe, pero lamentablemente ya ha sido modificada porque, como contaba ahí en el cuento, y bueno, mi abuelo, él mismo dibujó, hizo decoraciones. Ese es un hecho real, o sea, un hecho verídico. Es un hecho real, sí, eso es verídico, ¿no? Mi abuelo era arquitecto, ¿verdad? Mi abuelo era arquitecto, pero era una persona multifacética, ¿no? Por eso que hizo ya es escultura. Lo que ha hecho es escultura, ¿no? Él hizo un óleo, hizo óleos en los cuatro lugares donde estaban las columnas de la casa, ¿no? Entonces, y eso era impresionante para la gente que entraba a la casa, pues, ¿Hasta ahora existe esos óleos o ya ha sido...? Ya, o sea, bueno, ahora ya actualmente los que son, los que están ubicados ahí ya no... No es tu familia lo que está ahí, ¿no? ¿La casa la fue vendida o alquilada? Sí, exactamente. ¿Ya? Yo tengo bueno, yo personalmente tengo mi familia paternas de Lince también. Mi abuela que ya falleció, que en paz descanse, tiene una casa que ahora existe ubicada en Girón Bartolomé Herrera, en la cuadra 6 de Bartolomé Herrera. Mi papá es de ahí, mi papá nació ahí, y bueno, ahora yo vivo en otro lado. Bueno, nunca he vivido ahí, ¿no? En la casa de mi abuela, y ahora ahí solamente viven algunas tías, ¿no? Bartolomé Herrera, no sé en qué parte, cerca del plaza, claro, por ahí también está ubicada. El Lince no es tan grande, pero sí, lo que tú dices me hace recordar, pues, ¿no? De la época de mi infancia, porque
yo nací al costado de la Casa de la Cultura, la biblioteca. Eso es ahí en la plaza de la municipalidad, municipalidad de Lince. Al costado de la municipalidad. Entonces, y yo creo que ahí nació el gusto por la lectura, el gusto por conocer un poco más la literatura, los cuentos, los libros, ¿no? Y entonces, mi idea de escribir ese cuento también creo que mucho que pasa, ¿no? Queremos que la gente conozca, porque mi abuelo era una persona increíble, ¿no? O sea, era casi un inventor. ¿Era arquitecto de profesión o aprendió de profesión? Esa era su profesión, o sea, y él incluso era, digamos, una persona fanática por Leonardo da Vinci, o sea, por todo lo que había significado Leonardo da Vinci, y muchas cosas las trató de reproducir. Parece que le gustaba leer también, ¿no? Una persona muy culta. Le gustaba leer, una persona muy culta, él como mi abuela también eran unos conversadores natos. Alguien iba, por ejemplo, a la casa a buscarnos, a cualquiera de nosotros, de mis hermanos, y mi abuela nos hacía sentar y conversaba una hora, y después decía, ¿y ya llegó? No, recién va a llegar. Entonces, porque la conversación era tan amena. ¿Por qué preguntaba? ¿Por el abuelo? Por cualquiera de nosotros preguntaba, ¿no? Mi abuelo nos hacía sentar, conversaba y entonces no decía que no estábamos nosotros, ¿no? Cosas así. Sí, no. Ahora, bueno, un poco ya para ir terminando los cuentos, hay un cuento que le da nombre al libro, Viaje al Corazón. Es el cuento que le da nombre al libro, quizás sea el cuento más importante del conjunto, que nos cuenta la historia de un padre con un hijo, ¿no? Un hijo que el hijo está realizando un viaje en un ómnibus, parece que yendo a visitar a su padre a un pueblo de la sierra, ¿no? Parece, ¿no? Entonces el hijo va contando como una conversación, manteniendo una conversación con su padre a través de recuerdos, pero el padre le contesta. Parece que le contesta telepáticamente, no sabemos cómo le contesta porque él está en un bus viajando. Parece que es un viaje al corazón. ¿Por qué? Porque él está viajando a su pasado, parece, ¿no? Es un chico que se fue de niño, abandonó su pueblo, para ir a la capital, para estudiar acá en Lima, para labrar un futuro, como mucha gente solía hacerlo en esa época. Y finalmente regresa también, se ve que está regresando para encontrarse con su padre. Este cuento surgió obviamente de una experiencia desde un tercero, lo viste en algún momento, te lo contaron, o cómo fue que conociste esta historia. Bueno, este cuento que mereció el primer premio del concurso de cuentos de la Conferencia Episcopal Peruana de 1999, no, se basa en un viaje, pero es un padre representativo, ¿no? O sea, es un poco el cúmulo de varias historias, de varias personas que cuentan ese desarraigo de lo que significó para todos, ¿no? La época de la violencia en nuestro país, del terrorismo, y que en algunos casos algunos padres decidieron, pues, prácticamente salvar a sus hijos y enviarlos a otros lados, algunos a la capital, ¿no? En lugares que no tenían ese problema de terrorismo. Entonces, básicamente la historia de Viaje al Corazón es una historia interesante en el sentido de que te muestra lo que pasaba en esa época, ¿no? Con el terrorismo, y también es una contribución, porque yo digo, como escritores también nosotros tenemos una labor, ¿no? Nosotros tenemos que dejar un poco escribir sobre la historia de nuestro país, ¿no? Y ahí parte de nuestro compromiso, ¿no? Entonces también se resalta mucho el uso del quechua, ¿no? Y creo que también en muchos cuentos también hay eso, ¿no? El uso del quechua, porque es una lengua que ha sido delegada en muchos casos. Ahora vemos que hay un cierto auge, y es un poco debido a las redes sociales, hay muchos influencers que están usando el quechua, ¿no? Entonces, ahí hay eso que tú dices, esa especie de diálogo, pensamiento, y que tiene, digamos, como una trama, como un riel, se puede decir, digamos, los recuerdos, ¿no? El viaje. Exacto. Es un viaje físico, que está en un ómnibus, pero detrás de ese viaje físico hay un viaje al corazón, un viaje interno. Finalmente se logra encontrar con su padre, pero recordando episodios que han sido signados por la violencia, el terrorismo. Bueno, ese es el cuento que le da nombre al libro. Ya hemos conversado sobre casi la mayoría de los cuentos.
Y ahora, un poco para finalizar, quería preguntarte quiénes son tus influencias en literarias, o sea, qué autores han influenciado en tu obra, algún autor peruano quizá o autores también, autores de lengua extranjera. Bueno, realmente, en primer lugar, Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Es obvio, ¿no? Porque todos los que hacemos cuentos, y bueno, yo también, como tú, tengo la suerte de pertenecer al Club Ribeiro y de aquí Un saludo para el Club Ribeiro, para Pedro Riola. Pedro Riola. No, sí, efectivamente, la influencia principal ha sido Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Pero también, como estaba contando en una de las partes, eh, el hecho de haber conocido la obra de varios autores, ¿no? O sea, José María Arguedas, he leído mucho José María Arguedas, tengo mucha admiración, y como dijo, creo que también un periodista una vez, a él, José María Arguedas, le cambió la vida, porque leer a José María Arguedas es conocer un poco el Perú, o sea, un país que necesita encontrarse a sí mismo para que podamos nosotros cambiar, o sea, nosotros necesitamos encontrarnos como nación para cambiar. Y también Óscar Colchado, pues, bueno, me parece que Vargas Llosa también para nosotros es una... Como lector, ¿tienes preferencia por leer cuentos o novelas? ¿Qué es lo que más lees? No, yo leo cuentos y novelas. Ambos. Yo leo ambos. Ahorita pero solo escribes, como escritor, solo escribes cuentos. ¿Nunca has escrito una novela o tienes proyectado alguna novela? No he escrito novela, tengo unos proyectos, como todos, tenemos proyectos. Esbozos de novela. Tengo dos proyectos, esbozos de novela, pero sí tengo una obra que está prácticamente terminada, ¿no? Que ya tengo hasta el título. Libro de cuentos. Es un libro de cuentos, pero ya son cuentos un poco más largos, ¿no? Más o menos, ¿para cuándo verían la luz estos cuentos? Espero que unos 3 o 4 meses van a estar. Ya está listo, calientito para salir. Ese sí está prácticamente en el falta terminar uno de los cuentos. ¿Podrías adelantar el nombre del libro? Bueno, exclusivo. El rincón de las almas generosas. El rincón de las almas generosas. Sí. Verá la luz dentro de 4 meses aproximadamente. Efectivamente, y también tengo un libro para niños, que es La nube andina. Ya, ese libro también ya está terminado. Estamos prácticamente a la espera de descubrir la parte de las ilustraciones, ¿no? Bueno, y por último, ya para terminar, ¿qué le dirías? Yo sé que nos están viendo quizá gente jóvenes que quieren ser escritores. Conozco también dentro del grupo de WhatsApp del Club Ribeiro algunos jóvenes que están por publicar o tienen la intención de escribir. ¿Qué les dirías, qué consejo les darías a esos jóvenes que aspiran a ser escritores? Bueno, yo les diría que continúen, ¿no? Porque si nosotros tenemos un sueño, tenemos que seguir con nuestro sueño adelante, ¿no? Tenemos que leer mucho, ¿no? Necesitamos leer para poder escribir. Eso lo dice Julio Ramón Ribeiro también, ¿no? Dice incluso en el dicho de Luder, si no recuerdo bien, que la diferencia entre un premio Nobel y otro que no lo es ese libro que no leyó, ¿no? Entonces necesitamos nosotros leer, necesitamos hacer una promoción de la lectura para que todos lean, para que todos conozcan, y si es posible, yo creo que... Desde la base, desde una reforma educativa, desde primaria, ya tienen que empezar a leer bastante, desde el comienzo. Sí, ¿no? Sí, efectivamente, y eso tiene que ser una política nacional, ¿no? Una política de cultura que permite implementar, porque hasta donde yo sé, lo que es la promoción de la lectura más está como esfuerzos privados, algunos proyectos, pero como política no hay una constancia, ¿no? Viene alguna gestión, se hace algo y ahí queda todo, ¿no? Yo sé los esfuerzos que hace, por ejemplo, Javier Arévalo, ¿no? Un escritor también de cuentos para niños, ¿no? Muy interesante lo que está haciendo, bibliotecas en lugares del país, pero es un proyecto. Entonces necesitamos que se dé eso, ¿no? Y a los jóvenes que continúen escribiendo, ¿no? En todo momento, que si alguien tiene la pasión por escribir, hay que escribir en todo momento, ¿no? Tener una libreta de apuntes donde tengamos todas nuestras notas, lo que nos pasa en el momento, hay que escribir las ideas y después desarrollarlas, ¿no? Pero a seguir adelante con su vocación. Ya saben, muchachos, en todo lo que quieran aprender, no se desanimen, sigan adelante. Bueno, Edgardo, ha sido un gusto tenerte aquí conmigo en esta importante conversación sobre
literatura, sobre tu libro. Ya habrá momento, quizá una próxima oportunidad, para charlar más ampliamente, quizá, sobre autores más, nuestros autores favoritos. Y bueno, gente, si quieren adquirir el libro, Viaje al Corazón, en la descripción del video voy a dejar el número de WhatsApp aquí, el contacto del señor Edgardo Jiménez, para que puedan adquirir el libro, Viaje al Corazón. Ha sido un gusto. Gracias. Hasta la próxima. Gracias.